Bien, gracias amigos televidentes por continuar y mantener fiel sintonía con su programa Soluciones Nacionales e Internacionales. Bien, hoy vamos a entrevistar a la licenciada Marian Ventura y ella nos va a hablar acerca de la gastronomía y cultura árabe y diferencia entre la dominicana también. Vamos a saludar a la estimada. Muy buenas tardes, estimada. Muy buenas tardes, Ramón. Muchas gracias por invitarme a tu programa tan visto y tan comentado en todas las redes. Para mí de verdad es un honor. Igual. Es la segunda vez que usted nos visita aquí en este programa. Usted sabe que es su casa. Muchísimas gracias. Y la primera vez fue cuando hablamos sobre el Islam y esta vez pues para hablar de la cultura y gastronomía árabe. Pues bien, Ramón, como tú sabes, los libaneses inmigraron en nuestro país, vamos a decir, mucho antes de la época de Trujillo. Okay. Y ellos venían aquí con el pasaporte turco, porque el Líbano, Siria y Palestina pertenecía a lo que era el Imperio Otomano, el Imperio Turco. Por eso ellos venían con el pasaporte turco en la República Dominicana. Pues bien, esta comunidad de libaneses y palestinos aportaron a nuestra gastronomía dominicana muchos platos, por ejemplo, como es el caso del quipe, los niños envueltos. ¿Qué es esto del niño? ¿Qué plato es este, el niño envuelto? Bueno, el niño envuelto, como se le dice en español en República Dominicana, consiste en las hojas de repollo mareadas, rellenas con arroz y carne. Entonces eso se pone en una olla tapada con una salsa de tomate y se ponen a hervir por un largo tiempo. Pero el niño envuelto original en árabe se llama melfú. Melfú, ese en árabe. En árabe el original, y se hace con las hojas de uva parra. O sea, wow. Y es bastante pequeñito, es como si fuera un cigarrillito, sí, bien pequeño, y se llena de arroz igual con carne molida y es riquísimo. Okay. ¿Y cuál es la diferencia entre la gastronomía árabe y la gastronomía dominicana? La diferencia, bueno, una diferencia radical entre la gastronomía árabe y la dominicana son el uso de las especias. La gastronomía dominicana es un poco tímida en el uso de especias en la carne. Por ejemplo, te puedo decir que para los pollos, para cocinar el pollo, los árabes utilizan especias tales como la canela, el clavo dulce, un poquito de malagueta, y cuando la gente en nuestro país ve que uno utiliza ese tipo de especias, se asusta y dice, ay, pero ¿cómo va a ser un pollo con canela? ¿Cómo yo voy a comerme eso? Sí. Pero no, realmente las especias conservan la carne y le quitan ese sabor un poquito a pollo. Ay, sí. Se lo mata. Cuando tú le echas un tercio de cucharadita de canela al pollo, tú vas a obtener un pollo sin ese sabor tan fuerte de pollo. Ay, sí. Sí. Y el pollo dominicano se siente el sabor. Exactamente, tú tienes el sabor del pollo, pero con un tercio de cucharadita de canela tú vas a eliminar un poquito ese sabor a pollo, a carne de pollo, que a veces la gente no le gusta mucho. Entonces, esa es una diferencia radical entre la gastronomía dominicana y la gastronomía árabe. El árabe usa muchas especias para condimentar. Pero, ¿tendrán alguna razón o es más saludable cocinar con muchas especias o no? Tú sabes que las especias se han usado desde la antigüedad para conservar los alimentos. Oh, sí. Y cuando hablamos del mundo árabe, el mundo árabe casi vamos a decir, en un 60%, estamos hablando de áreas desérticas. Entonces ellos necesitan definitivamente las especias para conservar la carne y para que la carne le dure más y todo eso. Y recuérdate que el mundo árabe está muy ligado a lo que es la India. La India es un centro comercial por donde se exportaban las especias, la seda y todo eso. Bien, ¿qué usted puede sugerir? ¿Usted cree que es mejor utilizar
la gastronomía en nuestros hogares, utilizar más a la gastronomía árabe o a la gastronomía dominicana? Bueno, pero eso es una cosa que ya tú sabes. Uno puede, por ejemplo, sí, incorporar ciertos ingredientes, como el caso de las especias, ¿no? Que si usted nota que un pollo, como decimos aquí, ay, ese pollo sabe como que tiene un olor a pollo. Sí, sí. Usted le echa su tercio de cucharadita de canela. El comino es muy bueno. Sí. Se utiliza mucho también en la gastronomía árabe, el comino y el cilantro molido también. Eso a los caldos le va bastante bien. Excelente. Estimada, usted también tiene una página, una página de Facebook, de YouTube. Y háblanos un poco, ¿qué usted hace? ¿Cuál es el nombre de esta página? ¿Cómo los televidentes pueden entrar para tener más información? Porque también me informaron que usted da asesoría a las personas que quieren comer saludable. Cuéntanos, háblanos un poco acerca de eso. Sí, cómo no. Pues bien, yo tengo un canal en YouTube que se llama World Mariam. Está en inglés, pero lo que significa es el mundo de Mariam. Ustedes pueden accesar ahí y suscribirse gratuitamente. Ahí pues en ese canal ustedes aprenderán a cocinar diferentes tipos de comida, diferentes tipos de platos, ya sea del mundo árabe. Estamos ahora con el mes de la gastronomía dominicana, porque algunos de nuestros seguidores nos pidieron que hiciéramos algo desde nuestro país, pero ya en un futuro nos vamos a mover con la gastronomía de la India, la gastronomía de Turquía, etcétera. Además de que en nuestro canal le ofrecemos temas culturales e históricos. Hicimos un video sobre el caso de Tomás Bobadilla, si fue realmente un villano o si fue un héroe. Entrevistamos para eso a una persona que ha escrito varios libros al respecto. O sea que el canal YouTube World Mariam, ahí ustedes pueden encontrar una gran variedad, como es el nombre, World, el mundo, temas culturales y siempre, claro, su recetica de vez en cuando. Excelente. Si alguien quiere entrar en contacto directo con usted, ¿lo puede hacer a través de un número telefónico o grupo de YouTube también, WhatsApp? Bueno, ustedes pueden darle clic a la página en Facebook que se llama World Mariam, así mismo igual que el canal, y ahí pues me pueden contactar, me pueden mandar un mensaje y con mucho gusto les responderemos. Excelente. ¿Algún consejo para concluir esta entrevista para nuestro público? Bueno, el consejo que yo les puedo dar con relación a la gastronomía es que no seamos tímidos, que seamos atrevidos, que no tengamos miedo, porque dígame usted a veces experimentar con algún plato de algún país puede traerle, qué sé yo, innovación a su mesa y sorprender a sus amigos y sus familiares. Le digo algo, mire, debe haber algunos amigos hondureños que quizás que estén en sintonía con nosotros en este momento. Y la primera vez que yo llegué a Honduras, me dieron una comida, un pollo, que oye, no pude tomar ni el olor. Oye, el olor me caía como mal. ¿Cómo? Yo decía, wow, pero... Y yo no quise comer. Era muy, ¿por qué no quieres comer el pollo? Digo, no, lo que pasa es que yo casi no me gusta comer pollo. Pero déjame decirle que tienen unos sazones que echan al pollo. No es que es, como digo, malo. Sí, claro. Sino el sabor, como no me he acostumbrado con ese tipo de sabor, como sí, que yo sentí como que yo no estaba como en mi, no sé cómo explicar esto. Pero como usted dice, es bueno. Y después de 2 días, oye, para mí era el mejor pollo. Era el mejor pollo. Entonces, claro, es bueno variar. Sí. Definitivamente, claro que sí. No, nosotros tendemos a ser muy tímidos en eso de la gastronomía. Nosotros los dominicanos no pasamos de una pizza, de un chofán, de un chomen, de un lomen, pero cuando se trata ya de gastronomía de países lejanos como la India, Tailandia tiene una gastronomía exquisita. Bueno, lo que pasa es que a veces dicen que cocinan ratones y cosas así. No. Bueno, esos serán individuos particulares, no creo pero que no sea. Es cierto, No, claro que no. Claro bien, que no. Gracias distinguida y nada, aquí siempre será su casa y estamos siempre a sus órdenes. Bien, estimados amigos televidentes, vamos a tomar una pausa con la Escuela Cristiana Amor y Sabiduría y regresamos en breve con más de su programa Soluciones Nacionales e Internacionales.
Cristiana, Amor y Sabiduría anuncia la apertura de sus inscripciones para este nuevo año escolar.